La fertilidad no siempre es un plan. A veces es una espera, una herida o un deseo que aún no tiene forma. Bienvenido al podcast Lucenas Ecolfes. Historias reales, conversaciones necesarias y respuestas científicas para entender, para sentir, para acompañar. Hoy tenemos aquí a un invitado súper especial. Se llama Andrés Salamanca. Él trabaja en Bushwick. Y bueno, Andrés, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Mauro? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, la idea de esta charla con Andrés es que él nos cuente un poco cuál ha sido todo este trabajo que hemos venido haciendo hace ya más de un año, sobre todo en el tema del relanzamiento de nuestra marca y bueno, cómo llegamos a todo el tema que hoy queremos como presentarles un poco y que Andrés nos ayude a aclarar cómo fue todo ese proceso. Contar la historia. Mira que cuando venía por acá, un poco sabía que la cosa se iba a tratar de eso, pero traté de recordar un poquito cómo arrancó. Y yo creo que lo más importante fue cómo arrancó, más que la parte final, que es lo que la gente tiende a mirar. Cuando tú empezaste a contarnos esto, yo recuerdo mucho que particularmente había una sensibilidad de tener mi hijo en ese momento de, no sé, 2 años y entender lo que significaba, porque llevábamos por ahí unos 3 años ya buscando y uno empieza a entender, solo que probablemente uno no le ponga nombre a la gente que, como ustedes, están haciendo un montón de cosas en pro de la vida. Entonces, cuando tú nos contabas, yo decía, en ese momento Secolfes es un homenaje a la vida. Y más allá de todo, y te confieso, y decía, sea lo que sea, yo quiero hacer esto, porque es como, uno no tiene yo venía de manejar gaseosas, no voy a decir nombres, pero venía a manejar gaseosas, y pues más allá de todo es como que en algunas categorías no necesariamente hay un alma particular, no, uno se la empieza a imprimir a través de comunicación, pero en esta, lo que ustedes hacían y lo que ustedes hacen es como, era realmente inspirador. Y a partir de ahí creo que lo que empieza a pasar es cómo llevamos ese corazón que nosotros intuíamos en ti, que nosotros intuíamos en tu familia, a un nombre, a una imagen que pudiera darle coherencia y sobre todo que le hiciera justicia a todo lo que ustedes están haciendo. Un legado Un montón familiar de muy cosas, grande. claro, y pues ahí el proceso, tú sabes, el proceso es largo, sobre todo era un proceso de entender. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos en el hecho de entender lo que ustedes hacen y no necesariamente venir a imponer cosas, sino poderlas traducir en palabras, poderlas traducir en imágenes. Y cada cosa en el proceso contigo fue una cadena de sorpresas, porque fue una cadena de sorpresas. Supongo que en el podcast ya se ha dicho un montón de veces que ustedes estuvieron detrás de la primera niña probeta, pero para nosotros y para la gente del común, yo creo que si uno lo escucha, uno dice, ¡wash! Sí, es un hito muy grande, es un hito muy interesante. Y de ahí para allá, uno empieza a entender y cada vez que va entendiendo cada cosa, uno se va como emocionando más. Pero una de las cosas que más me llamaba la atención es por qué el apellido que era tan poderoso y que yo considero que es la verdadera marca no aparecía. Sí, ahí vamos porque yo me acuerdo cuando todo empieza porque pues tuve contacto con ellos y quería era como reestructurar ese nombre de Secolfes y bueno, hacer algo más bonito de ese logo y esa marca como Secolfes. Yo estaba en un proceso de regresar al país después de 16 años que viví en Suecia y empezamos a charlar y yo les dije, venga, yo quiero que me ayuden a reestructurar esta marca, a mirarla. Y trabajamos, yo creo que fueron como unos 4 meses o algo así inicialmente haciendo todo el estudio de mercado, de análisis de competencia, bueno, todo lo que hicimos y todos nuestros talleres, unas conversaciones increíbles. Sí, estabas en Suecia. Yo estaba en Suecia, Claro. fueron unas conversaciones increíbles y sacamos muchas cosas de ahí. Y recuerdo mucho que creo que como a los 4 meses o algo así, cuando ustedes tenían algo ya como una propuesta que me tenían que hacer ya de cómo iba a ser todo el cuento, me dijeron, no, por ahí no es. Sí.
nos toca volver a replantear la cosa porque descubrimos algo mucho más poderoso que es ese Colfes, que estaba ligado, era lo que tú estás hablando, a ese apellido que es tan importante. Ay, no, me trajiste de vuelta un montón de cosas. Pasa una cosa que Bushwick probablemente nace contigo. Correcto, yo creo que fui el primer cliente. Y entonces había una sensibilidad particular, aparte de las ganas obvias de crear una agencia y de hacer el mejor trabajo posible. Había una cosa particular en el hecho de que ustedes estuvieran renaciendo Total. el juego de la vida que es tu negocio y que nosotros también estuviéramos naciendo ahí. Y pasa una cosa que no pasa en en los procesos normales y es que podemos echar para atrás. Pues porque esta vez, ¿quién nos va a decir? Lo máximo es que Mauro nos regañe porque nos demoramos, pero era, volvamos a empezar, hagámoslo bien, hablemos. Yo me acuerdo de esas charlas Sí, claro. que hablábamos mucho y era, entendamos de verdad de qué se trata, entendamos qué hacen y que pueda hacer un trabajo a largo plazo, que no solamente acoja una parte del negocio, sino, y de hecho creo que la palabra negocio es una vaina incluso rara acá porque que no cogiera una sola parte del proyecto, sino que pudiera abrazar todo lo que significa la vida. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que ese fue uno de los puntos fundamentales del trabajo que hicimos todos, que era desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de nombre, desde el punto de vista de esencia, que eso es bien importante, eso que no se ve, pero que al final es todo, era cómo podemos abrazar por completo lo que de verdad significa la vida. Correcto, que esto es vida, ¿no? Lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Y por ahí empezaron a salir un montón de cosas, a salir un montón de cosas que, que, que yo creo que esencialmente las sintetizábamos en ese homenaje a la vida y en esa rebeldía natural que tienen ustedes de, como, como decía Caro, decía, de desafiar la infertilidad para acompañar la ilusión. Para acompañar la decisión. Ella saca esa frase y nosotros es como, guau, es Es lo que, poderoso, eso claro, muy, muy es lo poderoso. que en publicidad o en nuestro proceso se interpreta como, como una línea, como un norte, y era, ahí hay mucho ejercicio creativo. Si nosotros de verdad vamos a desafiar la infertilidad y acompañar la ilusión, eso tiene que ser una cosa alegre, eso tiene que ser una cosa llena de energía, eso tiene que ser una cosa que de orgullo. Y entonces Will decía, necesitamos que la marca se pueda llevar en una camiseta y se pueda llevar en una maleta con Correcto, con orgullo. orgullo. Porque había una cosa que a mí particularmente me parecía rarísima y es que no nos da miedo ocultar que nos estamos tomando una botella de whisky, pero cuando uno está en un proceso de fertilidad siempre es, no, es que estoy en un proceso porque como bajando la voz, como con vergüenza. Y Porque hay muchas presiones sociales, ¿no? Es una presión social muy grande. gigante. Y yo creo que la presión también viene, pues viene de muchos ángulos, pero también radica en la forma en la que nosotros lo hemos contado, Como se ha comunicado. cómo se ha comunicado. Todo eso que salían de las discusiones es por qué comunicarlo con vergüenza. ¿Te acuerdas que decíamos por qué no estar en un estéreo picnic? Total, de acuerdo. Hay unas ideas increíbles ahí detrás de todo esto. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar siempre en lugar, en foros más científicos? ¿Y por qué tenemos que vernos siempre planos? ¿Y por qué todo tiene que ser tan serio? Si estamos hablando de la vida y la vida es al final lo único que tenemos. Ujú. Eran reflexiones y empezamos a mirar categorías y empezamos a mirar competencias y decíamos, no, pucha, pues esto es muy aburrido. La misma línea siempre, ¿no? Todo es muy triste. Y nosotros contamos con tu presencia que te digo, o sea, mucha gente, con muchas otras personas, yo me atrevo a decir que con el 95% de las, si no el 100% de las otras clínicas, se hubiera sido probablemente imposible hacer una cosa Hubiera sido como esta. imposible. Bueno, porque van a decir, no, pero es que tenemos que tratarlo de una manera. Tú no solamente fuiste muy abierto, sino recuerdo también entre tantas frases interesantes cuando tú dijiste es que yo vengo a acabar con mi negocio ¿Te y es, acuerdas? Que ustedes quedaron un poco en shock. claro, fue como, wash, o sea, porque tenías y creo que en general lo que fue Secolfes, lo que es hoy Lucena, Secolfes, en cada momento de su vida siempre ha sido muy rebelde y muy vanguardista, en cada momento. De pronto hoy hay cosas que ya no las vemos tan vanguardistas, pero que en su momento fueron
con el doctor Elkin, que hicieron un montón de cosas. Eso era lo que nosotros queríamos mostrar, en esencia, que era respetemos ese espíritu, respetemos el espíritu que quiere imprimir Mauro, respetemos el legado, respetemos lo que significa la vida, respetemos lo que estamos haciendo, porque no es algo para esconder. No, no era para escondernos. Y hago un poquito como menciona el tema de cuando hablamos de lo que yo quería era acabar mi negocio. Básicamente, pues es un tema de que es hora de que las clínicas de fertilidad nos dediquemos a la prevención y no tanto a solucionar tanto problemas, sino que desde la prevención hay muchos factores de fertilidad que se pueden prevenir para que estas personas que en el futuro van a ser papás, pues no tengan que llegar a una clínica de fertilidad, que es un proceso desgastante, emocional, es un proceso desgastante, económico, así que esa era como y yo creo que es como mi línea a seguir, es mucho ese tema de prevención. Yo creo que es Y, muy importante. y es bien vanguardista, o sea, realmente Total. eso es Total. de Y lo que dónde tú acabas de viene. decir, yo creo que esa ha sido la línea de Secolfes y bueno, la línea de mi padre, ser vanguardista y estar siempre al frente de todo lo que pueda estar pasando y pensar un poquito más allá de lo que Sí. pueda suceder, ¿no? Yo tengo una curiosidad, me aprovecho ahí, de dónde viene o de qué observación viene esa idea de hagamos prevención. Por lo que uno ve mucho en parejas, más que todo en mujeres, porque digamos, este tipo de prevención, tanto es para el hombre como para la mujer, pero está muy enfocado está muy enfocado en las mujeres, porque ve uno que muchas de las mujeres que vienen tardíamente, con falla ovárica y con mala calidad de óvulos, porque los óvulos pierden su calidad a través de los años y se pierde su cantidad. Y muchas de ellas vienen con temas de falla ovárica y dicen, pero por qué no me dijeron que me podía hacer un examen hormonal y una ecografía antes para yo saber cómo estaba? Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho, hubiera prevenido. Entonces, de ahí nace eso, de informar, de ser muy claros en que existen posibilidades para que uno pueda prevenir cualquier problema de fertilidad. No todos son prevenibles, muchos son asociados a otras cosas, pero un porcentaje grande o pequeño se puede prevenir. Ok. Sí, porque eso para nosotros también fue muy, en general, chocante, ¿sabes? Claro, claro, era como, bueno, este viene aquí. Sobre todo te juro que no hay nada más retante para mí, que la creatividad que sucede al interior pues, de las empresas. A mí me parece un acto creativo decir, necesito terminar con esto, necesito replantear esto. Totalmente, era un tema de replantear. Y volviendo un poquito conectando con toda la imagen, que es lo que nos tiene acá, nosotros decíamos, lo que sea que nosotros le propongamos a Mauro tiene que ir en coherencia con lo que él quiere hacer. Con lo Es que yo decir, quería. claro, así como él quiere replantear por completo el negocio, y más que el negocio, yo creo que el punto de vista sobre esto, Mm, nosotros tenemos que poder replantear la forma en la que se cuenta, se comunica el negocio o el punto de vista con el que vamos a darle un espíritu gráfico a la ujú. cosa. Y, y yo creo que hubo tres grandes cosas ahí en el trabajo que ahorita es bonito como recordarlo, que pronto no se ve tanto, pero que son importantes. Que la primera que tenía que ver con lo que tú decías de resaltar el apellido, que recuerdo también que te costó Bueno, trabajo. me costó mucho trabajo. Bueno, yo recuerdo que después de esa reunión de cuatro meses que me dicen, no, no, estoy que... Y pues ellos me llegan con el concepto de eh, que lo poderoso que había ahí era ese apellido, que ha sido un apellido de tradición y que ha sido un apellido muy líder en todo lo que es la medicina, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Este apellido está asociado pues al liderazgo, lo que ha sido de la fertilidad en Colombia, en Latinoamérica, y también con mi hermano, el doctor Andrés Lucena, que ha sido vanguardista en todo el tema de anti-aging, y hoy en día es uno de los doctores más reconocidos en anti-aging en Colombia, y eso lo logramos pegar ahí.
Y recuerdo que cuando llegaron ustedes con el tema, no, es que la marca tiene que ser Lucena, para mí fue un shock. Para mí fue realmente un shock, ¿acuerdas? Para mí fue. ¿Qué fue lo que realmente te costó de eso? Me costó verme como marca. Ok, como mirarse a un espejo. Mirarme a un espejo y tener que ver todos los días mi apellido Lucena ahí, me costó al principio, me costó, fue como un shock. Pero después ya lo interioricé y dije, es que ese es el tema poderoso de lo que tenemos, eso es lo que tenemos nosotros. Y hay que estar orgullosos de ese apellido que ha sido tan importante en la historia de la medicina en Colombia. Pues claro, por ahí era. No, y es que nosotros también, esa cadena de sorpresas que te decimos es cuando tú nos contabas, no, es que mi papá le enseñó a este que ahora tiene una mega clínica, le enseñó a este que ahora tiene una mega clínica, le enseñó a este que ahora tiene una mega clínica, como ese espíritu de tu papá, siempre como de compartir todo lo que había aprendido al final. Nosotros decíamos, pero no estoy entendiendo, por qué la presencia del apellido, que es lo que eh, Jala. en ti, en Andrés, en todos los que están detrás, por qué no abraza todo lo que ustedes están haciendo? Que no es solamente ese golpe, sino que puede ser también otras cosas. Esa fue como la primera decisión. Yo sé que te costó un montón. A nosotros, en cambio, y te voy a contar desde el punto de vista de nosotros. Nosotros decíamos, es que es Lucena, es un apellido que suena lindo. Sí, además suena lindo, sí, Nos estoy de gustaba acuerdo. mucho. Decíamos, ya Pero es muy olvidémonos común. por un segundo de que es un apellido, sino como palabra. A mí particularmente las dos vocales abiertas al final me encantaban, sonaba bonito, lo sentíamos y tenía la capacidad de abrazar las submarcas. Eh, Casi que fue una cosa que se nos puso ahí que dijimos, no, es que tiene que ser así. Yo no sé qué hubiera pasado si tú nos dices, no, es que no me gusta. No, no, yo desde el primer momento creo que me encantó, aparte del shock inicial, creo que me encantó y creo que, pues la presentación que ustedes hicieron y el concepto que había detrás de todo eso y resaltar ese legado y ese apellido, pues fue clarísimo para mí que era por ahí, que era el camino que teníamos que seguir. Y digamos que después de haber pasado esa decisión, ya vino una parte que era compleja también, porque era, bueno, listo, ya, como tú dices, el proceso fue como paso a paso. Era cómo, cómo plasmamos gráficamente lo que significa la vida uno y que estamos desafiando la infertilidad, que estamos siendo rebeldes. Yo creo que no hay mayor acto de rebeldía que el amor y la vida. Rebeldía no es destruir, yo creo que la rebeldía hoy en día es sobre todo construir algo. Construir algo, ¿de acuerdo? Entonces, era cómo somos coherentes con esa rebeldía, cómo podemos expresar una idea que teníamos como ya en el corazón y cómo le hacíamos como homenaje a lo que significa de manera gráfica la vida. Y Will, que estuvo por detrás de esto, siempre como que tuvo en la cabeza un tema de lo básico, de lo celular que es esto, y de la obsesión de cómo la podemos mostrar en otros colores. Él casi que lo que hizo fue eliminemos ciertos colores, eliminemos ciertas cosas. Yo creo que definir por negación funciona mucho. Esto es lo que no queremos. Total. Entonces uno dice, ok, listo. Entonces, si eso no lo queremos, ¿qué es lo que quiere hacer? Y empezó el juego gráfico de ver cómo plasmábamos todo el tema celular y cómo a partir de algo se crea algo nuevo, que al final decíamos, es en esencia y en síntesis lo que es la vida, crear algo de lo que había, algo nuevo de lo que había. Y empezamos a jugar y yo creo que igual acá saben para dónde vamos, Sí, por aquí vamos por algún lado. que empieza a crear y empezamos a crear un sistema gráfico más allá de un logo, que creo que es otra cosa que además te aplaudo un montón porque hay muchas personas que todavía se quedan en los logos. Sí, discutimos mucho eso pues lo que tú dices, yo di carta abierta a jugar con todo. Claro, porque yo creo que cuando uno piensa en un sistema, piensa en una serie de assets. Las teorías de los logos como bases principales de una marca ya son teorías viejas. Acá lo que empezamos a ver es color y posibilidades. Y así como
hoy todas las personas son diferentes y todos los niños nacen diferente y todos son como una expresión básica de lo creativa que en realidad es la vida. Queríamos que cualquier cosa que nosotros hiciéramos tuviera una misma esencia, que es la esencia de Lucena, pero se pudiera ver diferente en cualquier caso. Entonces, digamos que tú tienes el cuadro ahí que me encanta, que es Ese una de llegó las hoy, llegó ejecuciones. hoy. Esa Es fue una de las ejecuciones de ustedes. que tiene muchas posibilidades y no nos podemos aburrir porque en esencia la vida si tiene algo es que no es aburrida. Entonces tiene que tener muchas posibilidades, muchos colores, pero que siempre juegue con la idea básica de estamos creando vida a partir de algo. Eso es como el espíritu que hay de fondo, que creo que al final representa muy bien sobre todo la postura que tú le quieres dar a esto, Ujú. que para nosotros es como lo más importante en realidad. Las marcas son las personas. Total. Hoy lo entiendo más que antes. Hoy creo que lo entiendo más que antes. Y creo que lo que tú dices de jugar con el logo, de que sea cambiante, creo que tienes mucha razón porque es algo que caracteriza también a Secolfes con sus tratamientos de fertilidad, si lo ponemos ya en un plano más de lo que hacemos día a día, y es que cada tratamiento es individual. No Total. cada tratamiento es lo mismo siempre. Cada tratamiento es individual porque cada persona es diferente. Y lo que tú dices, la vida es impermanente, siempre cambia. Y eso, jugar con esto fue increíble, realmente fue un tema muy chévere para mí. Y mira que ahora que dices eso, cuando yo creo que escucharte también en el tema, cuando tú decías es que es muy importante poder entender no solamente la parte física de las mujeres, sino también lo que está Lo pasando que está acá y pasando por acá. dentro. Yo creo que hay vanguardismo y hay una clara diferenciación entre la forma en la que unas personas abordan esto y otras personas lo abordan. Y parte de lo que a nosotros nos llevaba como a poder reflejar eso es una persona no es solamente el cuerpo, sino una persona es todo lo que le está pasando alrededor, que creo que es para allá también hacia donde tú lo quieres llevar. Para allá es donde queremos ir porque hay que mirarlo como un conjunto. Y el problema de fertilidad es físico, pero también hay un tema mental que hay que trabajar, hay que buscar herramientas que se les puedan dar a esas pacientes o a esas parejas para que puedan estar en un estado de tranquilidad cuando asuman un tratamiento de fertilidad que es tan estresante. Y creo que lo hablábamos en esa época, era como esa presión social, ¿no? Esa presión social, usted no tiene hijos, ¿por qué no tiene hijos? ¿Por qué no ha quedado embarazada? El hombre no acepta que él tiene problemas. O sea, hay unos temas psicológicos y además pues sus temas psicológicos de atrás, de su vida y de todo eso, que marcan mucho lo que puede ser las tasas de fertilidad y las tasas de éxitos en unos programas de fertilidad. Y ahí hay que mirarlo con mucho detenimiento porque yo creo que ahí hay cosas muy, muy chéveres para trabajar con las parejas. Sí, a mi parte, o sea, y te lo juro que en gran parte agradezco este espacio porque siento que de una manera un poquito más relajada te podemos contar todo Todo lo que lo que pasa por pensábamos detrás de detrás. cámaras. Claro, porque era como, hay muchos debates alrededor de lo que tú haces y de lo que hace todo Lucena, que uno da por sentados y que realmente tienen que estar sobre la mesa. El debate de qué tipo de parejas, porque eso fue un debate Fue un siempre. debate siempre. El debate de, es que lo que tú dices, es que el problema es de la mujer. Eso es como unas cosas que uno dice, no se le ha parado muchas bolas y tenemos que abrir la conversación porque no puede caer todo en la mujer y sobre todo en su cuerpo, es demasiado violento. Ujú. El debate de entonces a qué edad, entonces hay muchas cosas, muchos tabús que todavía francamente no comprendo por qué y me parecía que ese debate se diera en un país que tiene, digamos, tantos pensamientos tan rígidos con respecto a eso y con respecto a cosas que deberíamos estar gritando a los cuatro vientos y que en cambio haya otras que si gritemos, me parecía, o sea, más allá de todos nosotros, todo el equipo que Clara, Caro, Will, decíamos, estamos detrás, estamos como siendo alfiles de un pensamiento y de una forma de abordar la vida diferente. De abordarla diferente, de cambiar ciertos paradigmas. Porque Y yo creo que de eso también se trata, de eso se trata, nosotros de eso tratamos, ¿no? De cambiar paradigmas.
Sí, total. No, y yo creo que todo se juntó en muy buen momento porque tú cambias tu vida, Claro, coge un bus, esto, cambia la marca, están pasando muchas cosas, muchas cosas alrededor de todo. muchas cosas. Hoy ya desde este punto y lo mismo, creo que está bueno el espacio para agradecerte por darnos la oportunidad, para aplaudirte un montón la valentía, para hacer una venia por lo que estás haciendo y para que ojalá las palabras que estoy acá diciendo en nombre de todos los que estuvieron detrás de esto y probablemente en nombre de toda la gente. Tú me contabas ahorita de una paciente que estuvo acá, toda la gente que les agradece a ustedes en silencio, que ojalá tomen eso como para, esas palabras para como medio una hinchada y decirles sigan haciendo lo que están haciendo y sigan metiéndole corazón a lo que están haciendo porque están del lado optimista y del lado poético de lo que El significa lado vivir. poético, esa parte me gusta mucho. Sí, que más allá, y yo pensaba, más allá de venir acá a contar de pronto lo que fue el proceso creativo, yo sobre todo lo traduzco en eh, qué bonita oportunidad poder plasmar eso que tú tienes acá y que tiene toda la familia y que tienen todos los que están acá metidos, porque además el equipo Lucena que tuvimos la oportunidad, ahorita entré y todos se acuerdan, hola, hola, hola. Eh, es muy chévere porque creo que han construido una familia poderosa. Sí, Y sí, es verdad y creo que hemos hecho cosas muy bonitas en este país desde la ciencia y sobre todo con mucho amor por lo que hacemos. Y eso fue un reflejo muy grande de mi padre que todo lo hizo con mucho amor, con mucha generosidad, siempre pensando en el paciente, más que cualquier otra cosa, siempre era primero el paciente y el paciente se respeta y con mucho amor. Y nada, yo pues igual que tú, darle las gracias a este equipo increíble con el que me tocó trabajar, que tengo la fortuna y el orgullo de ser el primer cliente, un cliente más que satisfecho, porque ese trabajo que hicimos fue increíble, esas reuniones que tuvimos y a lo que llegaron ustedes y a lo que llegamos en acuerdo, creo que fue fantástico y creo que es un resultado de un trabajo con mucho cariño entre todos, entre el grupo de ustedes, entre mí, y creo que no tengo más que palabras de agradecimiento con ustedes. las asumo y las abrazo y las extiendo a A todos todo los el que grupo. tuvieron. Sí, porque acá estoy yo poniendo la cara, pero Y más realmente que la cara, el poniendo pelo, el el pelo. pelo. Es que esa era Esa, parte esa- clave esa es de la esta razón por la que entrevista estoy porque acá. esa era la razón. Tú me puedes mutear desde que... El pelo es lo primero que tiene que salir. Yo quiero complementarte con una cosita que creo que así como y haciendo una medio metáfora con lo que significa crear vida, Sí, que uno necesita una pareja y que uno necesita juntar cosas más, que no hablemos de pareja, pero juntar cosas. Yo creo que, y lo he visto mil veces, que un trabajo interesante que genere orgullo, que esté chévere, siempre parte de poderse conectar con otra persona. totalmente. En Y yo todo. creo que contigo nos conectamos Pero un desde el montón, primer día. un montón. Desde el primer Entonces, día. sí, para mí esto es casi que como una síntesis, como un epílogo de este trabajo que seguro, pues, no es que nos parece una despedida ya, pero no es No, como, no, porque tenemos un trabajito y pendiente, todavía tenemos varios pendientes, pero sí, tenemos varios pendientes bien interesantes también. pero creo que está lindo poder decirlo y poder decir que sí, que este tipo de cosas pasan por eso. Uno se conecta con alguien y da Total, y da, a luz total. cosas bonitas. Bueno, Andrés, muchas gracias por No, no, estar no, gracias acá, a por ti. compartir y pues nada, también gracias a todo el equipo, a Clara, a Willy, a Caro, Bushwick, que fue Bushwick. increíble. Sí, 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 hay mucha gente que de pronto tú no viste, pero que estuvo detrás de y que sigue estando Sigue detrás de estando lo que atrás. está pasando. Super, Andrés. Entonces les mandaré Mándale el el abrazo abrazo, tuyo. muchas gracias. Bueno, Bueno, Willy, gracias por saludos la a todos. invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, gracias.